Y tu alma lo va a entender, tu inteligencia, tus emociones tal vez sean movidas un poco, tus sentimientos. Y estaré hablando al alma, porque en el alma residen la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, la memoria, las emociones, los sentimientos. Y al hablar esta palabra estaré hablando a tu alma. Y es importante hablar al alma. Eso es importante, pero hay algo que es vital, es decir, es de vida o muerte. De nada serviría todo lo que te voy a decir si esto no se expresa en la vida del espíritu a tu espíritu. Muchas veces olvidamos quiénes somos o de cómo estamos constituidos. Dios nos ha revelado que somos un ser compuesto por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. No son lo mismo cada uno. Cada uno tiene funciones muy distintas. Muy distintas. Tú alimentas, procuras tu cuerpo, lo entrenas, lo vistes, haces que esté sano y el cuerpo se siente bien. Y mayormente todos estamos habituados, fíjense bien la palabra, habituados a estar en el alma. Porque en el alma es donde se desarrollan, es donde viven nuestras emociones. Alegría, tristeza, horror, ira. Y unida al cuerpo, pues se combinan y forman también con los pensamientos, esas emociones, sentimientos. Los sentimientos ya son las emociones, pero combinadas con los pensamientos. Así, por ejemplo, un sentimiento a una emoción, a una atracción física por una persona, cuando se combina con la mente, surge el enamoramiento. Te enamoras, ya no es solo la emoción, ahora es un sentimiento. Porque está combinado con los pensamientos, ideas, juicios y raciocinios. Estamos habituados a movernos siempre en el terreno del alma y del cuerpo. Prácticamente toda la vida, algunos. Unos pocos, un poco en el espíritu. Es tan ajeno entender lo que significan los sentidos espirituales que realmente casi no se comprende. Porque un mínimo del mínimo de personas viven en el espíritu. Y aquí la escritura nos dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y aquí el espíritu no es el espíritu tuyo solamente, es el espíritu de Dios. Antes de venir a Dios, antes de realmente tener comunión con Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Fue vivificado al nacer de lo alto por el arrepentimiento y la conversión. Dios te selló con el Espíritu Santo y tuviste una experiencia de Dios. Experimentaste su presencia, su paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida nueva. Pero ¿qué ha pasado después de ello? La realidad es que la inmensa mayoría de cristianos, a pesar de haber sido hechos realmente hijos de Dios, no experimentan lo que dice aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No andan en el Espíritu. Andan como antes de conocer a Dios, en el alma, es decir, en sus propios pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, en su propia luz, aunque tengan el Espíritu. Y nos dice este versículo de manera muy breve y categórica que así es, porque dice enseguida cuál es la consecuencia de no vivir
en el Espíritu o por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estos son los cristianos que andan en el alma. Un cristiano, aunque sea un verdadero hijo de Dios, pero no anda en el Espíritu, es vanaglorioso. ¿Qué es la vanagloria? Es arrogante, jactancioso, presuntuoso. Porque el alma de cualquiera de nosotros siempre va a decir, yo tengo la razón. Siempre el alma va a decir, yo estoy bien, tú estás mal. Siempre. Y encontrará todos los argumentos para decir, yo estoy bien, no me importa lo que tú digas. O aún reconociéndolo, dirá, bueno, tienes razón, pero yo tengo mis motivos. Dios nos revela la verdad. Nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero el alma, que dice, no nos hagamos vanagloriosos. El alma es arrogante, presuntuosa, jactanciosa. ¿Y cuál es la consecuencia? Irritarnos unos a otros. Es decir, tú puedes amar a alguien profundamente y piensas que todas tus acciones son incluso puras, honestas, son buenas y son por amor, pero estás irritando al que amas. Lo estás irritando. Dice, envidiándonos unos a otros. Bueno, ese es el opuesto. Cuando no amas, pero crees que tienes la razón, eres incapaz de ver en el otro lo que tú no tienes. La envidia, invidere significa en latín, no ver. No puedes ver que otra persona tenga algo hermoso o bueno o bello o deseable, porque tú no lo tienes. Eso es andar en el alma, aunque seas hijo de Dios, aunque lo seas. Ahora entonces, si vivimos por el Espíritu, ¿por qué no andamos también en el Espíritu? ¿Por qué? Bueno, el capítulo 4 empieza así diciendo de esta misma. Dice, pero digo también, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Este es un hijo de Dios que ha nacido de lo alto. Pero es niño en la fe. Es niño en la obediencia. Porque aunque pueda ser enseñado en la palabra de Dios, aunque pueda comprender la palabra de Dios, no la obedece. ¿Y sabes por qué no la obedece? Porque dice, yo tengo razón. Sí, Dios me dice que obedezca a mi esposo como al Señor. Pero no sabe cómo es este Señor que yo tengo. No puedo obedecerlo como al Señor. No puedo. Es más, mi mente y mi razón me dicen, no, yo tengo la razón. Y acabas irritando al otro. Porque tú tienes la razón. Y mira, te voy a decir, sí, tienes la razón. Pero no tienes la verdad. ¿De qué se trata? ¿De tener la razón o de obedecer a la verdad? La verdad dice que respetes a tu esposo como al Señor. Esa es la verdad. La razón te dice, no se lo merece. ¿Por qué? El alma lo que quiere siempre es tener el control. El control del otro. Y generalmente los matrimonios que no son en Cristo y que no andan en el Espíritu, terminan en una batalla de poder. En quién domina al otro, es decir, quién controla a quién. Y siempre dirá, yo tengo la razón. Y si no lo hace abiertamente, lo va a hacer manipulando las circunstancias, la razón. Cuando están conviviendo con la familia o en la iglesia, irritando al esposo.
Y nadie se va a dar cuenta. Nadie. Más que la persona que anda en el alma, pero que cree tener la razón. Y lo va a hacer. Y nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Y algunos a quienes Dios pone discernimiento y se dan cuenta. ¿Qué son esas personas? Esas mujeres son niños en Cristo. Pero lo mismo es los varones. Igual. Irritando a su mujer. Porque no es capaz de amarla como Cristo ama a la iglesia. Como sabe que el mandamiento de la verdad es que te respete como al Señor, cree que su mujer también es objeto de control. Y en vez de estar para servirla y amarla y adornarla y vestirla como una esposa, como una novia engalanada, la trata como su sirvienta. Son niños en Cristo, aunque sean cristianos. Porque todas sus decisiones están fundamentadas en el alma, no en el espíritu. Así que este pequeño ejemplo lo voy a extender porque aquí ya vemos de todas las edades. Van los hijos. Y aunque ya se los he dicho otras veces nuevamente, niños han nacido del alto, incluso hasta Dios les ha puesto dones. Pero, como dice aquí la Escritura, pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que los hijos que viven bajo el techo de sus padres, aunque sean hijos de Dios, y aunque Dios te haya dado el don de los dones, que es el don del Espíritu Santo, pero tu sujeción es como un potro salvaje al que hay que domar, manifiesta clarísimamente que andas en el alma. Es decir, obedeces a regañadientes, de mueca, de mala gana, incluso rebelde, porque andas en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, porque piensas que papá y mamá se tendrían que adaptar a lo que tu capricho quiere. Parece que tu ministerio es ir por las tortillas todos los días y ya te chocó el ministerio. Ahí es donde tú te das cuenta y Dios te está probando si sabes verdaderamente amar a Dios, porque al obedecer a tus padres estás obedeciendo al Señor. Porque el mandamiento es: hijos, obedecer a sus padres en el Señor. Y cuando tú obedeces, porque dices, sí, el mandamiento, sí, voy a ser un buen hijo, estás obedeciendo en el alma, pero no estás glorificando a Dios aunque obedezcas. No te sirve tu obediencia. Tu obediencia es vacía. No glorifica a Dios, porque es de mala gana. Tu alma quiere salirse con la suya, pero como no puedes, dependes de tu papá y de tu mamá, no te queda de otra. Aquí lo dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Eres un esclavo como hijo. Hay esclavos rebeldes. Ahora, traslademos ya al ámbito de la iglesia. La palabra de Dios nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso lo dice el capítulo 5. Pero la triste realidad es que te das cuenta de que aunque tu intención es pura, aunque tu intención es buena, no caminas en libertad en Cristo. No puedes. Te das cuenta de que todo el tiempo la estás regando. Pero ¿sabes qué es lo bueno?
Es el Espíritu de Dios el que te hace ver que la estás regando todo el tiempo, porque si no tuvieras al Espíritu de Dios, no verías que la estás regando. Antes de venir a Cristo, hacías tu regalada gana y no tenías el menor sentido de arrepentimiento, de pecado o de conciencia que hiciste mal. Tienes una estima tan alta, una autoestima tan alta, que piensas que todo lo que tú haces es perfecto. Pero llegas a Cristo y te das cuenta de que no puedes perdonar, de que no puedes amar como el Señor te pide, a tus padres o a tu pareja, de que no puedes vivir en este mundo sin hacer tranzas, de que no puedes obedecer, de que te domina la amargura, la depresión, la tristeza, que te domina la frustración. Y dices, ¿dónde está la libertad que Cristo me prometió? Porque Él dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, y no veo en mi vida ninguna abundancia, ni material ni espiritual. Antes, al menos luchaba, antes de venir a Cristo, al menos luchaba por tener una vida material y tenía un propósito. Ahora que estoy en Cristo, no tengo ni la vida material, ni la vida en mi corazón en paz. Estoy hecho una verdadera revoltura y no tengo vida abundante, no conozco la vida abundante. Entonces, ¿dónde está esa libertad con que Cristo nos hizo libres? Bueno, la respuesta está en esta. Estás sujeto a yugo de esclavitud. Porque quieres filtrar la revelación del Evangelio a través de tu alma. Y el alma no puede sujetarse a los designios de Dios, hermanos. El alma no puede, es más, no quiere. El alma jamás va a querer sujetarse a los designios de Dios. No quiere, se rebela. ¿Cuál es la consecuencia de esto, hermanos? Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios verdaderamente llega a un punto de ruptura en el que dice basta, hasta aquí, y empieza a hacer su propia voluntad, lo que quiere, entonces dice que encuentra ahora sí el amor de su vida, encuentra ahora sí el empleo correcto, el trabajo correcto, la realización y el éxito, y lo logra. Hay cristianos, hijos e hijas de Dios que logran el éxito, pero se cumple en ellos algo que no tomaron en cuenta. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente, pero como ellos se creen más fuertes que Dios, lo provocan a celos. Y dice la Escritura, ¿provocaremos a celos al Señor? Y continúa diciendo, ¿somos más fuertes que Él? Evidentemente no lo somos. Y entonces el Salmo 73, que espero que lo vuelvan a leer ustedes, nos dice claramente así, vayan a ese Salmo, porque habla precisamente de lo que hace alguien que, habiendo sido hecho hijo de Dios, se volvió hacia atrás. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Qué acabamos de leer de Gálatas 5:25? No nos hagamos vanagloriosos, es decir, no nos hagamos arrogantes, jactanciosos, presuntuosos, irritándonos unos a otros. Dice, pero aquí este hijo de Dios, en este caso Asaf, que es el autor de este salmo, dice, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Porque saben que, hermanos, hay muchos cristianos que pueden tener todo el conocimiento de Dios, ser intelectualmente muy superiores, conocer las Escrituras a fondo, hasta los idiomas originales, y les va bien además, materialmente tienen todo, pero son fríos, duros con los demás, y no sienten, no manifiestan
el amor de Dios. No quieres acercarte a esas personas. Aquí él dice, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque hay muchos hijos de Dios que les va bien en lo material, que tienen dones del Espíritu de Dios, tienen conocimiento, es más, hasta tienen un lugar de jerarquía en la iglesia. Pero tú conoces su vida y sabes que no hacen la voluntad de Dios. Sin embargo, están colocados en un puesto de autoridad y materialmente están muy bien colocados. Esto es lo que vio aquí. Seguramente aquí vio a los sacerdotes del templo. Estoy especulando, no es que sea así, pero ubiquémonos en el tiempo en que estaba. Era el tiempo de la adoración en el templo físico. ¿Sí? Así que dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, ¿sí? De los que son de Dios, pero no viven conforme a la revelación de Dios. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, ni siquiera en su muerte sufren, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Viven en el privilegio. Son servidos, no sirven, son servidos. Y ellos desde su lugar de privilegio dictan a todos la voluntad de Dios y la revelación de Dios y hasta la enseñan. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Son duros con los demás. Son capaces de saber la voluntad de Dios. Y como ellos se sienten privilegiados de Dios, los ungidos de Dios, y no solamente hablo de los dirigentes, sino de los miembros de la congregación que tienen un reconocimiento en la congregación, ven la debilidad de los otros como digna de ser señalada, y en lugar de dar gracia al que manifiesta su debilidad y busca ayuda, son duros con él, lo sacan del ministerio, lo sientan o aún lo aíslan o lo señalan. Y lo mismo es en la casa, igual en la familia. Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren del vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es decir, alcanzan muchísimo más de lo que ellos mismos esperan. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esos que ponen su boca contra el cielo son los que soberbiamente, cuando los confrontas, dicen que en este instante me parta un rayo y que Dios me mate si no estoy haciendo el bien. Pura soberbia. La pura soberbia está hablando en esa persona para posicionarse en su autoridad del alma, no del espíritu. Sí. Pero luego dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿A dónde aquí? A su presencia. Al monte Sión, pero espiritualmente hablando, al lugar donde habita Dios, dice. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice, leímos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero luego revira y dice otra vez de los impíos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Es decir, ellos mismos evalúan a Dios. Ellos evalúan a Dios. ¿Cómo es esto actualmente, hermanos? Se dan cuenta de que la mayoría de los cristianos andan en el alma. Y para que no se desanimen, para que no se desalienten, empiezan a hacer actividades en la iglesia. Vamos a hacer una reunión de jóvenes.
Inviten a todos en la ciudad, a los que los encuentran, aunque no los conozcan. Díganles que va a haber hamburguesas y coca y música. Y los atraemos a Cristo. Bueno, eso es para los no conversos. Pero ¿qué hay de los conversos? Díganles que el miércoles va a venir el profeta fulano de tal. Ven por tu profecía. Otra. Viene fulanito de tal. Él hace llover diamantes del cielo y polvo de oro. Recibe tu milagro. U otra. ¿Saben qué? Necesitamos ingresos en la iglesia, están muy bajos. Vamos a hacer un evento para empresarios. Cristo te ama y quiere darte abundancia. Evento para empresarios. Eso es a lo que dice cuando dicen, ¿y Dios? ¿Y cómo sabe Dios? Es decir, ellos saben mejor que Dios lo que tienen que hacer para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la arrogancia del alma. Y el alma siempre pensará que está bien, que hace las cosas bien, que lo que decide está bien. Es el ama de casa que dice, aquí en la casa yo soy la reina y yo tiro lo que yo quiera y conservo lo que yo quiera y hago lo que yo quiera, aunque mi marido se enoje. Es lo mismo que decir, ¿cómo sabe Dios? Es decir, yo sé mejor lo que hay que hacer aquí en esta casa. O el marido también, igual. Yo soy el que provee, el que resuelve y tú te aguantas. El alma está haciendo que se irriten el uno al otro, siendo vanagloriosos los dos. Y dice, verso 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Ven la altivez? Así es, eso es lo que nos descubre Dios cómo somos. Cuando pensamos, es cuando decimos, Dios, bendíceme, camina conmigo todo mi día, todo mi día. Así es como habla el alma. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto aquí habla de él, del que viviendo por el Espíritu y andando en el Espíritu, contrastándolo con la realidad de lo que se ve en lo fenomenológico, es decir, en lo que captan los sentidos, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Noten que dice no el alma, el corazón, ¿sí? El espíritu. Está yendo más arriba, el nivel más alto de lo que somos. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjate bien, ¿cuándo comprendió? Esto fue muy duro. Esto es muy duro para cualquiera que verdaderamente, si vive por el Espíritu y quiere andar por el Espíritu, es un duro trabajo. Porque cuando quieres que cambie tu esposo, que cambie tu esposa, Dios te dice, sí, lo voy a cambiar, pero lo voy a cambiar empezándote a cambiar a ti. Es duro trabajo para mí y no entiendo. ¿Cómo? Si yo te estoy pidiendo que la cambies a ella, te estoy pidiendo que lo cambies a él, te estoy pidiendo que cambies mis circunstancias laborales. Y lo que me dices es, sirve a tus patrones como al Señor. En vano me he fatigado, es dura cosa entenderlo. Dices, te digo, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, y me dices, te voy a cambiar a ti. Eso es dura cosa de entender, no puedo entenderlo. A eso se refiere. Cuando empiezas a entender, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
no podemos entender, hermanos, el trato de Dios. No es que Dios te haya abandonado en medio de tu aflicción. Es que Dios está tratando con tu corazón. Sabe que tu alma tiene la mejor intención, el mejor propósito. Pero sabe que tu alma no, es duro el trabajo para el alma entender. No va a poder. Es más, ni quiere entender. Tienes que entrar por el Espíritu en la presencia de Dios. Eso es entrar en el santuario de Dios, en el lugar santísimo. Allí es donde comprendes. Tu alma no va a comprender. El Señor sabe que estamos tan deconstruidos por Satanás que cuando nos dio vida en Cristo Jesús, el Señor nos empezó a edificar nuevamente, a construir en Cristo. Pero como no es una construcción terminada, no espera que comprendas todo. Entonces, ¿qué espera? Que obedezcas. Pero no entiendo precisamente. Por eso Él es Dios. El alma pide, Dios camina conmigo. Dios te dice, no me pidas que camine contigo. Camina tú conmigo. Como Enoc. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Porque tú quieres entender, pero no vas a entender. Soy yo el que te está construyendo. Y la única manera que puedas entender es obedeciendo. Así que, Señor, entonces yo te pido que cambies a mi esposo, que cambies a mi esposa, y tú me dices, te voy a cambiar a ti. Creo que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Y como yo te amo, y tú me dices, te voy a cambiar a ti, adelante, Señor. Adelante. Mi alma no lo entiende, es más, mi alma dice, ¿cómo sabe Dios? Dios, estás equivocado. Les voy a poner un ejemplo. Un hijo o una hija de Dios es adornado con el Espíritu Santo primero, luego con dones y aún con ministerios. Y se aleja de Dios. Empieza a pensar que puede ser cristiano, que puede ser hijo de Dios a su modo. Ir a ver al pastor cuando él piense, cuando ella piense. Asistir a la congregación cuando él piense, cuando ella piense. Leer la escritura cuando él piense y cuando ella piense. Tomar decisiones en Cristo cuando convengan. Está actuando completamente en su alma, no en el espíritu. Dura cosa es para esa persona comprender la voluntad de Dios. Y cuando no salen las cosas como dice, entonces todo le sale mal en su familia, dice, dejo mi matrimonio, dejo a mis hijos, dejo este novio, me busco este otro, esta otra. ¿Y qué creen? Le empieza a ir bien, y que empieza a ganar mucho dinero, empieza a ser muy feliz con ese hombre, con esa mujer. Su carne está satisfecha, sus relaciones íntimas son plenas, su alma se siente completa. Pero fíjense lo que va a pasar. Dice aquí, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Qué es un deslizadero, hermano? Una resbaladilla, un tobogán, que entre más avanzas, más fuerte va a caer. Va a ser el final del tobogán va a ser más fuerte. Esa vida perfecta que ese cristiano, esa cristiana que se alejó de Dios, que andando en su alma piensa, ¿cómo sabe Dios? Yo sé mejor lo que hay que creer y cómo hay que creerlo. Y que le va tan bien en la vida, en lo material, con la pareja que tenga, o con lo que sea, aunque no sea hijo de Dios, está en un deslizadero. Porque Dios es más astuto que nuestra propia astucia. Como es un Dios celoso, que nos anhela celosamente en su espíritu, dice, ok, ¿quieres hacer tu voluntad? Te dejo hacer tu voluntad. Ahí está el deslizadero. Hazlo tu regalada gana. Ese es el deslizadero. Haz lo que quieras.
Porque al final del deslizadero, del tobogán, el golpe, si no te mata, te va a hacer entender. Y dice así el salmista: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Qué es una tierra asolada? Una tierra destruida, una tierra estéril, una tierra seca. Es una promesa de Dios para un hijo, para una hija de Dios. Los que no son hijos de Dios de por sí ya están muertos, espiritualmente muertos, aunque crean en Dios. Dice, tú crees bien, los demonios también creen, pero tiemblan. Bueno, de eso no habla Dios. Está hablando de los que siendo hijos de Dios son impíos. Y es una promesa. Dice, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Es decir, aunque alcancen todo el éxito y con creces y hasta supere lo que anhelaron al tomar sus propias decisiones, diciendo, ¿cómo sabe Dios? Yo sí sé. Y miren, y les presuman a todos, miren cómo es mi vida. Aquí dice claramente que de repente han sido asolados. De repente, súbitamente, en un momento, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué busca el alma, hermanos? Sociológicamente hablando, se los he dicho otras veces, el alma, ¿qué busca? El alma busca ser reconocida. El alma busca tener prestigio, tener posición, estatus. ¿Y cuáles son sus valores? Poder, placer, posesiones y buen parecer o apariencia. Parecer exitoso, parecer... Eso es lo que busca. Aquí el Señor dice, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Pero ¿qué está pasando entre tanto en el que está viendo esto? Y cualquiera de nosotros puede ver, yo he visto, es más, veo a muchos hermanos y hermanas, y de los que ya no están, que están en esta situación. Cuando uno anda en el alma, pasa lo que aquí honestamente dice Asaf: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Pero fíjate lo que dice, porque ya está en el santuario, en la presencia de Dios. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. El Salmo 90 dice, no sean como el caballo y el mulo, a los que tienes que poner brida, si no, no te obedecen. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Eso es lo que pide el Señor. No te pide perfección, te pide que permanezcas. No que le digas a Dios, camina conmigo. No. Que tú camines con Dios. Eso es lo que significa con todo. Yo siempre estuve contigo. ¿Qué es estar con Él? Obedecer. Aunque no entiendas. Obedecer. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué es esto? En esperanza hemos sido salvos, hermanos. Aquí no vemos y probablemente nunca veremos el fruto de la obediencia. Piensen ustedes en Lázaro, el mendigo. ¿Qué vivió en esta vida? Fue un desechado social, desechado de su familia, porque no menciona la Escritura que nadie de su familia se compadeciera de él. Desechado de la sociedad, porque ni siquiera había asistencia pública para él. Anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, es decir, se iba a la parte de atrás de la casa, a la basura, a ver si algo le tocaba. Desechado social y desechado de la religión.
organizada, institucional, porque ni siquiera los religiosos lo tuvieron. ¿Qué vivió él? Nada, en este mundo, nada. Pero, ¿quiénes vinieron por él cuando murió? Los ángeles. Los ángeles lo llevaron al cielo de verdad. Hermanos, lo mismo es en la iglesia. Lo mismo es un ministerio que delante de las personas es inútil. Dice, ¿cuántos son? ¿Qué hacen? O sea, están hablando con criterios del alma, con criterios del mundo, con criterios de apariencia, de prestigio, de poder, placer, posesiones y apariencia, no con obediencia de Dios. Por eso es que dice aquí, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Lázaro fue guiado según el consejo de Dios. ¿Quién le aconsejó? El Espíritu de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el consejo. Las decisiones en la iglesia, las decisiones en tu matrimonio, en la familia, las decisiones personales, tienen que ser según el consejo de Dios, aunque no las entiendas. ¿Es digno de confianza el que me llamó? ¿Sí o no? El que me llamó es Cristo, es digno de confianza. Entonces, si Él me pide algo, lo haré, aunque no lo entienda. Lo haré. Entonces, Señor, cambia a mi marido, a mi esposa. Sí, lo haré, empezando por ti. Señor, cámbiame de congregación porque esta congregación es bien chafa. Las otras congregaciones tienen luces estroboscópicas, hay hielo seco y sale niebla de abajo. Los pastores son bien guapos y bien ricos, tienen autos último modelo. ¿No? En otras congregaciones hay chicas bien hermosas. Allí sí puedo encontrar. Aquí no. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, no en tu alma. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Verso 25. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Pero qué desea el alma? Poder, placer, posesiones, parecer, buena apariencia, éxito, estatus, posesión. ¿Quién realmente dice así? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando estás emocionado en la congregación le puedes decir al Señor, fuera de ti nada deseo. Pero cuando estás en la emoción, estás en el alma, no estás en el espíritu. Aquí Asaf claramente lo está diciendo, me has guiado según tu consejo. Y esto llegó a su espíritu. Por eso él pudo decir, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero no está hablando desde la emoción, porque está hablando desde la vivencia de ser azotado todo el día y todos los días. Ser menospreciado y rechazado por obedecer el consejo de Dios. Que en el alma es muy difícil, no lo podemos entender. Hermanos, cuando un soldado está en pleno combate en la guerra, ¿él puede ver el panorama? ¿Sí o no? No. Él ve lo que está enfrente. Él ve al enemigo que tiene adelante. ¿Quién ve todo el panorama de la guerra? ¿Quién tiene la estrategia? El general. El general puede ver todo lo que está sucediendo. El soldado no. El soldado solo tiene táctica de guerra. Táctica de tacto, de contacto. Solo puede ver al enemigo que está enfrente. Y para que ese soldado con el ejército venza, ¿qué tiene que hacer? Obedecer la orden. Él no entiende lo que está pasando en todo el campo de la guerra. No lo entiende. Dijo Asaf, dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Es duro, porque tú estás en tu
área de combate. Pero, verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Cuando un soldado es capaz de mantenerse en donde el general ha señalado, tiene la capacidad de la victoria. ¿Qué va a hacer? A lo mejor él no ve la victoria total de la guerra. Y si muere en combate, dice, después me recibirás en gloria. Muchos verdaderos hijos de Dios no han de ver aquí el fruto de su obediencia, porque delante del mundo parecerá un fracaso. Vean si no al mismo Señor Jesús. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dijo Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación tuvieron enseñanzas de gran sabiduría, como en Atenas. No con filosofía ni sutilezas, sino como demostración del Espíritu Santo y de poder. Ahí está el consejo de Dios. Pero el alma que dice, no, yo quiero estar en una congregación que se vea bien bonita, donde haya coches último modelo, desde el estacionamiento y las instalaciones sean de primera, y pura gente bonita hay aquí. Eso es lo que dicen los cristianos carnales que andan en el alma. Y cuando caminan y todos los voltean a ver, dicen, es que es la gloria de Dios en mí. La gloria de Dios. Probablemente están en deslizaderos. Dice Dios, sí, haz lo que quieras. Haz un templo de primer mundo, relaciónate con puros empresarios, anda en lo mejor de lo mejor. Hacen deslizaderos hasta que se estrellen. Y de repente, Dios menospreciará su apariencia. Dice el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, vuelves a la realidad de lo que estás viviendo. En esta congregación, o en tu propia vida, o en tu matrimonio, mi carne y mi corazón desfallecen. Ya no soporto más este matrimonio con esta persona. Ya no soporto más esta congregación. Ya no soporto más esta vida. Ya no me soporto ni a mí mismo. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón, de mi espíritu y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Están en deslizaderos, a lo mejor logran con creces lo que anhelas hoy. Perecerán. Es una promesa de Dios. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero hay quienes ni siquiera se han acercado a Dios. Fíjense, hay dos tipos de personas. Aquí está hablando de los que son verdaderamente hijos de Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así que salvo siempre salvo, no. Yo, entre la teología y las doctrinas de hombres y lo que dice la palabra de Dios, yo le creo la palabra. La teología dice salvo, siempre salvo. O sea, hago lo que quiera. Ando en los anhelos de mi alma. Y aunque estén deslizaderos, Dios no sabe, yo sí sé. ¿No? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Yo le creo a esto. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo nos dice la revelación que tenemos que acercarnos a Dios? Purificados los corazones, es decir, el espíritu, de toda mala conciencia. Purificados los corazones, dice, y aún el cuerpo, dice, y lavados los cuerpos, es decir, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, al presentarte delante de Dios, sea digno
de hacerlo ante el Rey de Reyes, ni siquiera ante el presidente. Te decía, vas ante la presidenta la presidente de la República. ¿Cómo vas? ¿En fachas y en chanclas? ¿En ropa deportiva? ¿En pants? Y tenis. Ni te reciben, ni en la entrada del palacio te reciben. Tienes que ir como es digno de un jefe de Estado, ¿verdad? Bueno, este es el Señor de todos los jefes de Estado. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo estás delante de la alabanza? ¿Peleándote? ¿Discutiendo? ¿Cómo? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Verso 26 de Gálatas 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, verso 1. Dice, verso 15 del capítulo 5, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman los unos a los otros. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan ustedes lo que quieren, lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la carne aquí es el alma. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, esta palabra ha llegado ya a tu alma. Ahora, que llegue a tu espíritu. Guarda silencio un minuto o dos, te los voy a dar, para que tú, solo en la presencia de Dios, hables con Él.